A veces, el destino se esconde en los lugares más siderados. Él era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, éxito. Pero un semáforo en rojo cambió su vida para siempre. Frente a su coche, dos pequeños vendían caramelos bajo el sol ardiente. Diego, de 9 años, con una sonrisa que disimulaba el cansancio, y Sofía, su hermanita, apenas de 7, ofreciendo dulces con esperanza de vender uno más. Emilio no lo sabía aún, pero en ese momento, sin decir una sola palabra, su corazón había comenzado a cambiar. Lo que empezó con una simple mirada se convertiría en una historia, transformaría 3 vidas, encendería una chispa de esperanza en medio de la ciudad. El semáforo en rojo detenía la marea de autos en una de las avenidas más ruidosas de Ciudad Tleco. Entre el humo de los keps y el calor del asfalto, dos pequeños recorrían los coches con una caja de caramelos entre las manos. Diego, de 9 años, avanzaba decidido. Su hermanita Sofía, de apenas 7, lo seguía con pasos cortos, repitiendo con voz dulce: «Yer caramelos, señor, son de menta, solo 5 pesos». Sus voces se perdían entre el claxon y el murmullo de la calle, pero seguían insistiendo. Lo hacían todos los días, después de la escuela, con la rutina aprendida de quienes entienden que la infancia no siempre espera. Diego miraba con cuidado a su alrededor, cuidando que ningún coche arrancara antes de tiempo. Sofía lo imitaba, confiando ciegamente en su hermana. Cuando el semáforo volvía al verde, corrían hacia la acera, contaban las monedas y se reían, aunque la risa sonara pa' más alivio que alegría. Esa tarde, un auto negro de lujo se detuvo frente a ellos. Los cristales oscuros bajaron con un zumbido suave. Dentro, un hombre de traje observaba a los niños con una expresión clava curiosidad y culpa. «¿Cuánto por todos los caramelos?» «No tiene que comprarlos todos, señor. Con unos cuantos nos basta». El hombre sonrió con tristeza y sacó un billete grande. No sabía por qué lo hacía, solo que algo dentro de él se había quebrado al ver a esos niños bajo el sol. El semáforo volvió al verde, y mientras el coche se alejaba entre el tráfico, Emilio Navarro, uno de los empresarios más poderosos del país, miró por el espejo retrovisor y supo que no podría olvidarlos. Aún no lo sabía, pero su vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche, mientras la ciudad se encendía con miles de luces, Emilio Navarro seguía viendo el reflejo de aquellos niños en su copa de vino. Su apartamento en el piso 42 de una torre de cristal ofrecía una vista perfecta de la ciudad, pero por primera vez aquella perfección le resultó vacía. La mesa frente a él estaba llena: pan artesanal, vino caro, comida que no tenía sabor. Había logrado todo lo que los demás llamaban éxito, pero no recordaba la última vez que se sintió vivo. Al amanecer, su chofer lo encontró esperándolo antes de tiempo. «Llévame por el rumbo de ayer», ordenó. El hombre no preguntó, solo asintió y condujo entre el tráfico. Allí estaban, otra vez, los mismos uniformes arrugados, las mismas mochilas con parches, las mismas sonrisas esforzadas. Emilio bajó del auto y lo saludó. «Hola, ¿cómo están?» Sofía lo reconoció y sonrió tímida. «Bien, señor. Hoy tenemos de limón también». Él rió con ternura. «¿Y su mamá?», preguntó, intentando sonar casual. «Trabaja», respondió Diego con orgullo. «Limpia la casa en la colonia Roma. Dice que cuando seamos grandes no tendremos
que vender nada. Esa frase le atravesó el pecho. Emilio asintió, sin saber qué decir. Compró algunos caramelos, pero esta vez se marchó enseguida. ¿Puedo conocerla?, preguntó después de un silencio. Los niños te miraron entre sí, indecisos, hasta que Sofía respondió: sí, hombre, puede venir cuando salga del troa. A veces llegamos tarde, pero ella siempre espera. Emilio no lo sabía aún, pero estaba a punto de conocer a la mujer que cambiaría el rumbo de su vida. El sol caía sobre los edificios antiguos de la colonia Roma cuando Lucía caminaba hacia la parada del autobús. Llevaba el uniforme blanco, las manos agrietadas por el jabón y el cansancio marcado en los ojos. Aún así, su postura era digna, como si cada paso fuera una promesa de resistencia. En el trayecto repasaba mentalmente las cuentas del mes, el alquiler, la escuela de los niños, la comida. No había margen para nada más. Pero cada vez que pensaba en Diego y Sofía, una sonrisa leve suavizaba el rostro. Ellos eran su razón para no rendirse. Aquella tarde, al doblar la esquina donde sus hijos solían esperarla, los vio conversando con un hombre alto de traje oscuro y modales elegantes. Su primera reacción fue alerta. En esta ciudad, los extraños podían significar peligros. Mamá, mire, es el señor que compró todos los caramelos ayer, dijo Sofía, corriendo a abrazarla. Lucía observó al desconocido. Había algo en su mirada que no encajaba con el traje y el reloj caro. Una tristeza auténtica, una culpa que no se finge. Buenas tardes, saludó él, con una sonrisa amable. Soy Emilio Navarro. ¿Sus hijos son extraordinarios? Ella asintió, seca, sin devolver la sonrisa. Gracias, pero no tienen por qué molestarse con ellos, señor. Solo hacen lo posible para ayudarme. Pero Lucía lo interrumpió con voz firme. No necesitamos caridad. Gracias de todas formas. Sus palabras fueron un muro. Tomó a los niños de la mano y se alejó sin mirar atrás. Emilio se quedó pie, inmóvil, viendo cómo aquella mujer desaparecía entre la multitud. Nunca antes alguien le había cerrado la puerta con tanta dignidad. Esa noche, mientras ella servía sopa caliente a sus hijos en una cocina diminuta, y él miraba la ciudad desde su penthouse silencioso, ambos pensaban en el otro sin entender por qué. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa para Lucía. El dinero no alcanzaba, Diego seguía con fiebre, y Sofía, con la ternura de una niña que entiende más de lo que debería, le ofrecía sus pequeñas monedas. Toma, mamá, es para la medicina de Diego, y dijo, extendiendo la mano. Lucía sonrió con tristeza. Guárdalas, mi amor, no te preocupes. Ya verás que todo se arregla. Pero por dentro no creía en esas palabras. A la misma hora, en otro punto de la ciudad, Emilio Navarro no lograba concentrarse en ninguna de sus reuniones. Los informes, las inversiones, los números, todo le sonaba hueco. Cada vez que miraba por la ventana de su oficina, veía la esquina donde había conocido a los niños. Algo en él había cambiado, sin aviso, sin permiso. Una tarde, sin decirle a nadie, fue hasta la escuela que los pequeños mencionaron. Habló con la directora, explicó que quería becar a 2 alumnos en situación difícil, sin revelar nombres. La mujer, agradecida, aceptó encantada. Hay una familia mentidita, le dijo, y así, sin que Lucía lo supiera, los libros, los uniformes y los almuerzos comenzaron a llegar sin costo. El primer día que Diego
y Sofía recibieron su nuevo material escolar. Corrieron emocionados a casa. Mamá, dicen que un señor no cosas para todos los niños pobres, exclamó Diego. Nos tocó a nosotros. Lucía los abrazó fuerte. No entendía nada, pero en su corazón quiso creer que la vida, por una vez, estaba siendo amable. Sin embargo, el milagro tenía nombre y rostro: Emilio Navarro. Él no buscaba agradecimientos, solo él necesitaba sentirse útil, limpiar un poco la culpa de haber vivido siempre en una burbuja. Pero cada acto de ayuda lo acercaba más a ellos, emocionalmente, sin poder evitarlos. Una tarde, mientras regresaba de su trabajo, Lucía se sorprendió al verlo, esperándola frente a la parada del autobús. No quiero incomodarla, dijo él, con tono sereno. Solo quería asegurarme de que esté bien. Ella lo miró, desconfiada, pero sin el mismo filo de la primera vez. No hace falta que se preocupe por mí, señor Navarro, respondió, conteniendo algo que ni ella sabía nombrar. Mis hijos y yo estamos bien. Al menos intentamos estarlo. Él sonrió con respeto, pero en su mirada había una promesa muda. No iba a rendirse. La lluvia caía sobre la ciudad, como si quisiera lavar todas las heridas que nadie veía. Lucía caminaba rápido, con un paraguas roto y una bolsa llena de ropa mojada. Había tenido un día difícil. Su patrona la había regañado por llegar unos minutos tarde, y Diego seguía sin recuperarse del todo. Aún así, avanzaba con la misma determinación de siempre, sin permitirse flaquear. A mitad de camino, una voz la detuvo. ¿Puedo acompañarla? Era Emilio, empapado, sin chofe, con el cabello pegado al rostro. Había pasado por la escuela de los niños y se preocupó al no verlo salir. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien, dijo con tono sincero. Lucía dudó, pero no tuvo fuerzas para discutir. Caminaban en silencio, lado a lado, bajo la lluvia. Él la observó de reojo, notando los pequeños gestos de cansancio, la forma en que se frotaba las manos frías, la manera en que evitaba hablar de sí misma. ¿Siempre fue así fuerte?, preguntó de pronto. Ella soltó una risa breve, amarga. No lo sé, creo que cuando la vida te golpea o te quiebras o aprendes resistir. Siguieron caminando. La lluvia se volvió más intensa. ¿Y el padre de los? Preguntó él, sin pensar demasiado. Lucía Sirro bajó la mirada. ¿Ya no está?, respondió con voz baja. Era violento, muy violento. Me tomó años salir de eso. Emilio quiso decir algo, pero no encontró palabras. Solo la miró, con un respeto profundo, distinto a cualquier compasión. No sabes cuánto te admiro, dijo finalmente, no por lo que has pasado, sino por cómo sigues de pie. Lucía lo miró, entonces, con ojos brillantes, por la lluvia, o tal vez por algo más. No me admiré, señor Navarro, solo hago lo que cualquier madre haría. Él asintió, sin insistir. En silencio, la acompañó hasta la puerta de su edificio. Antes de despedirse, ella murmuró, gracias por caminar conmigo. Y por primera vez, no lo dijo como una barrera, sino como un pequeño gesto de confianza. Esa noche, Emilio entendió que la herida más profunda de Lucía no era el dolor, era el miedo a volver a caer. El tiempo, sin avisar, comenzó a suavizar los bordes del miedo. Lucía seguía trabajando duro, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no caminaba encorvada por el cansancio, sino con una luz distinta, esa que solo nace cuando alguien empieza a creer que el futuro puede ser magnífico. Emilio no la presionó, la ayudaba en silencio, con gestos discretos, una recomendación para un mejor empleo,
útiles escolares para los niños y sobre todo, presencias, inexigencias. Nunca le pidió nada, nunca le habló de amor, pero estaba ahí, día tras día, como quien cuida un jardín sin esperar flores. Un sábado por la tarde, invitó a Diego y Sofía a visitar una biblioteca infantil en Coyoacán. Era la primera vez que los pequeños entraban a un lugar así. Sus ojos se abrieron como si hubieran descubierto otro universo. Aquí los libros no se compran, se prestan, y dijo Emilio sonriendo. ¿Ellos se enojan si los tocamos?, preguntó Sofía, maravillada. No, los libros quieren que los toquen, respondió él. Lucía los miraba desde a veces lejos, con el corazón lleno. Ver a sus hijos reír, correr y aprender sin miedo le parecía un milagro. Por un instante, olvidó todo lo que había sufrido aquel día. Emilio la llevó a un parque cercano. No quiero que sientas que te debo nada, dijo ella con voz suave. Has hecho demasiado por nosotros. El ego con la cabeza. No te debo nada que no merezcas. Solo estoy donde quiero estar. El viento movía los árboles. Por primera vez, Lucía no apartó la mirada. Se permitió sonreír con sinceridad. Esa sonrisa fue suficiente para Emilio. No necesitaba promesas. Solo ese instante en el que el dolor se dio lugar a la esperanza. Pasaron los meses. Diego empezó a destacarse en la escuela. Sofía aprendió a leer cuentos enteros y los recitaba en voz alta a su madre. Lucía, con el apoyo de Emilio, consiguió abrir una muy pequeña lavandería en el barrio. Ya no dependía de nadie. Una tarde, en la feria escolar, los niños prepa con una obra de teatro. Al terminar, corrieron hacia Emilio y lo abrazaron con fuerza. Gracias por venir, señor Emilio, gritó Sofía. Eres el único que nunca falla. Lucía se quedó mirándolos, con los ojos húmedos, cuando la niña, sin pensarlo, añadió: ¿puedo decirte papá? El silencio cayó sobre todos. Emilio la miró, conmovido, sin saber qué decir. Lucía se acercó lentamente, tomó la mano de su hija y la del hombre, y con voz temblorosa: mijo, si ella lo siente así, entonces, ya lo ves. El público aplaudía por la hoga, pero ninguno de los tres escuchó. En ese espanté, los caramelos, las lágrimas, las calles, la lucha, todo había valido la pena. Habían encontrado algo que el dinero nunca compra, ni el dolor puede destruir. Una familia nacida del amor y la esperanza. Habían pasado algunos años desde aquel primer encuentro en la esquina. La ciudad seguía siendo la misma, caótica, ruidosa, llena de historias que se cruzan sin tocarse. Pero para Lucía, Diego, Sofía y Emilio, el mundo había cambiado por completa. Aquella esquina donde antes los niños vendían caramelos para sobrevivir, ahora tenía un pequeño puesto con un letrero colorido que decía: Caramelos de Esperanza, Fundación para Niños Trabajadores. Los dulces se regalaban, no se vendían. Cada caramelo llevaba un mensaje escrito por niños que alguna vez conocieron la calle. Nunca dejes de creer, los sueños también comen. La vida cambia, alguien te da. Esa mañana, Lucía llegó temprano para abrir el local. Vestía con una blusa sencilla y una sonrisa serena a su lado. Emilio colocaba cajas con donaciones. Era su aniversario de 5 años como familia. Ya no eran el empresario y la empleada doméstica, sino dos almas que habían aprendido a curarse con paciencia. Diego, ahora de 14 años, se encargaba del área de talleres.
Enseñaba a otros niños a leer, a sumar, a soñar sin miedo. Sofía, con 12, escribía cuentos sobre el día en que su vida cambió por un caramelo. Al mediodía se preparaba la inauguración del nuevo centro comunitario. Había prensa, vecinos, voluntarios. Lucía, nerviosa, tomó el mica. Hace unos años, mis hijos y yo solo teníamos una caja de caramelos y esperanza, comenzó. Vivíamos con miedo, pero nunca dejamos de creer que algo bueno podía pasar. Hizo una pausa y regalo bueno llegó, no como un milagro, sino como una persona que decidirá escuchar y quedarse. Emilio la observaba desde el público, con lágrimas contenidas. Lucía continuó. Hoy digamos que este lugar sea eso, una segunda vitalidad. Las gentes creen que ya no hay más, porque a veces la vida te pone en la esquina más dura. Pero si levantas la mirada, puede que alguien esté ahí, dispuesto a cruzar contigo. El aplauso fue un rugido. Diego y Sofía estuvieron al escenario con una caja de caramelos. Emilio miró a Lucía, y ella le devolvió la mirada con esa sonrisa que alguna vez creyó haber perdido. No hacía falta decir nada, porque el amor, el verdadero, no siempre llega como un relámpago, sino como una mano que te ayuda a sostenerte cuando ya no puedes más. Y así, en una esquina cualquiera de Ciudad de Meca, donde un día 2 niños vendían caramelos para sobrevivir, ahora otros niños aprendían a vivir, a creer y a soñar. El aire olía a esperanza, y la historia, al fin, sabía dulce.